Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ustedes que nos están escuchando. Bienvenidos al segundo capítulo de esta... Bueno, está un poco acelerado decir que es la segunda porque no estoy seguro, pero espero que sí sea el segundo capítulo de la cuarta temporada de este podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos un episodio muy interesante en relación a los acontecimientos que Ecuador lleva viviendo desde que empezó el estado de excepción respecto a lo que pasó en enero, que hablamos en el capítulo especial hace un mes, y le vamos a dar un poco de seguimiento. Y tenemos una invitada para eso, que está por llegar. Pero antes de eso, está conmigo Richie y José. Em, Buenas, Me quedé sin buenas. pa- Me quedé sin Oli, palabras. Em, em, no sé, me quedé Esta, es- sin palabras esta para entrar. temporada empieza con más planificación que las otras, pero igual de improvisado. Dejémoslo de esa forma. Lo peor es es que hice, brutalmente improvisado realmente. O sea, me sorprende que incluso cuando hacemos algo súper planeado, termina siendo full improvisado. Realmente me sí, gustaría que no fuera así, pero ya creo que es parte de y deberíamos aceptar. Es como el caos, simplemente todo va a tender a desordenarse y salir extraño. yo solo para contarles a la audiencia que yo hace algunas semanas hice todo un calendario hermoso de aquí hasta diciembre de este año para decir cuántos capítulos vamos a hacer. Y dije, hasta finales de febrero, que es más o menos cuando se está grabando este episodio, deberíamos tener grabado 3 episodios. Les voy a decir la verdad, no tenemos ni uno. Este es el primero que estamos grabando. Este es el tercer año consecutivo que nos pasa esto. Así que, sí, como dijo No, José, tal vez deberíamos de aceptarlo. no tenemos ni un episodio grabado y esto ni siquiera es un episodio, no se ilusión. De hecho, es un preview y simplemente vamos a hablar pestes por 10 minutos. No mentira, sí, sí vamos a hacer algo hoy. Ah, No, sí, tenía razón, José. Solo vamos a. Más bien, este episodio es como esos de. ¿Cómo se llama? ¿Un Tal vez. avance? ¿Un teaser? Sí, es como un teaser, pero es de esos que no te dicen nada así de lo que realmente va a pasar. Es como que aparecen así, sí, este es un teaser de la siguiente temporada, de la siguiente película, donde van a pasar cosas increíbles. les Trataremos mentimos, temas no grabamos geniales. el primer, les mentimos, no grabamos el primer episodio. Este es el primer episodio. Literal. Como todo el universo de Marvel de The Endgame. Bueno, todo el universo de Marvel, la verdad. Todo lo que Todo el planificas va universo en el hacia que el... vivimos, loco. Desde la pandemia no he sentido que todo es improvisación tras improvisación. Dígame, ¿realmente estamos seguros de a dónde vamos? Digo, hay un problema con el tema del narcotráfico, hay el problema del cambio climático, una creciente pobreza, desigualdad y desempleo. Exactamente, ¿no creen que esto es solo una improvisación muy mala de Estados Unidos? Más bien Creo creí que que ibas a también tiene decir la guerra. que, ¿cómo se dice? Ha sido que Se le está acabando la tinta a Dios y está ahora sí solo poniendo harta parodia en los últimos días. Se le acabó es la como, idea se le acabaron las ideas y pidió a los guionistas al diablo, pero los guionistas del diablo nunca han podido hacer cosas buenas. No buenas en el sentido de buenas de calidad, sino cosas en buen espíritu, que tenga coherencia con la narrativa del Dios bueno. Entonces por eso creo que los guionistas que contrató este Dios están muy mal. Por favor, despídelos y contrata a otro. No creo se que ya esperaban es muy llegar tan tarde, lejos esos guionistas. ya se, ajá, ya se quedaron sin guionistas. Ahorita es todo en improvisación. Loco, ¿tú creías una realidad donde un equipo como el Bayern Múnich, un técnico alemán? Eso a mí me parece que es una señal de que el fin del mundo está cerca. Es súper extraño, realmente. Te corté un poquito, así que entendí tu pregunta media. Te entendí Valle, técnico alemán y ya. Y que eso no nacional Nada, del fin del que, mundo. verga, o sea, que literalmente que el Bayern tenga un técnico alemán y esté fracasando me parece una señal del fin del mundo.
Yo lo que voy a decir No, al no, respecto es que podríamos hacer nuestras predicciones de que, si es que esta va a ser mi pregunta extraña, random para ustedes, por adelantado supongo, o tal vez no, dependiendo de cuánto más nos demoremos. Pero mi pregunta es esta: si es que se acaba el mundo en el 2024, ¿ustedes cómo creen que se iría a acabar? Bomba nuclear. Interesante, mm, interesante. Estás yendo con un clásico, jugándola seguro. un meteorito. Un meteorito que no podamos desviar porque no hemos desarrollado la tecnología que pensábamos que íbamos a poder hacer. O que la NASA simplemente le tocó improvisar y no salió el plan. Más o menos lo que pasó en Don't Look Up. Verás, Ese verás, sería el final. ajá. Estás copiando Don't Look Up, loco, pero Ajá, es creo que el final va a ser una serie, literalmente el Emilio, ¿saben? Que esto es tanta parodia que creo que el fin del mundo va a ser como en Don't Look Up. Incluso Elon Musk sí tiene su avión para llevarles a un planeta donde van a ser comidos por aves. sería O sea, se va a hermoso. replicar literalmente en Don't Look Up. Es que si acaba el mundo no me quejaría tanto. Con la parte de las aves, a eso me refiero. Hola Michelle, bienvenida. Perdón, no Ah, estábamos grabando Hola, ¿cómo justo. estás? Ya, y Hola. bienvenida. Estábamos hablando a tiempo, hablando estupideces, así que No, discúlpanos. no, está súper bien al revés. Disculpen la demora de literalmente una hora. Como nunca, vía San Borondón, como literalmente son dos vías, una de ida y otro de regreso, yo no sé de dónde salieron tantos carros. No estaba ni siquiera lloviendo, era una normalidad como nunca. Lo que normalmente me toma media hora en llegar al Ecotec, me tomó casi 2 horas, así, una cuestión que no tenía sentido. No, no te preocupes, nosotros lo entendemos. No nos alcanzó a dar tiempo a explicarte las dinámicas, pero solo simplemente diré que nos disculpes si hicimos alguna estupidez o mal chiste, pero esta es la personalidad del podcast. Así que si sale un comentario, nos puedes cancelar, puedes irte o puedes decirnos no decir. Así que disculpa. Nos No, disculpamos oye, de tranquilos, antemano. no. Yo no soy El Emilio cultura de cancelación. No soy para nada está, cultura de cancelación, tranquilos. está Por favor. intentando, eh, tratando de asustarte antes de que empecemos, parece. No, no, tranquilos, no. Ajá, ¿Para qué? qué buena bienvenida, así como que no nos tomamos todo tan a chiste realmente, pero como que sí comenzamos a improvisar unos minutos y no, creo que fue muy random realmente. No, no, todo bien, de verdad. Igual, por ejemplo, soy full amiga del Iván Uchur y entonces cultura de cancelación, bien difícil. Ah, no, a este man sí hay que cancelarle en el podcast. Si es que estás oyendo, Iván. No, no. Elia, Él sí Elia ha tiene lo estado suyo. aquí, Elia ha estado aquí también. Y sí, sí hemos hablado. Justo tenemos un capítulo de la cultura de la cancelación ahorita que lo recuerdo. O ese es de los capítulos que nunca llegamos a grabar, pero queríamos grabar. No Estoy sé, casi loco. seguro que no está grabado. Que te lo Deberían imaginaste. grabarlo porque la cultura de cancelación me parece estúpida. O sea, sí hay, o sea, yo creo que es más valedero una persona que se lance algo que sea políticamente incorrecto y que tenga que aguantarse las puteadas a que simplemente lo cancelen. Fuertes declaraciones. Ah, eso aplica a lo que hablábamos antes de que no grabamos. No me pueden cancelar por eso. Así que mi justificación de lo que dice hace media hora está totalmente justificada. Ojo. No, lo que Está tú bien. dijiste sí era muy No. cancelable. Lo que dije, No. lo que dije sí es muy cancelable. Es verdad, no. Está Es bien. verdad. Ni, Sí, por eso ni no el voy a mencionar Ulchur, qué pasa. Emilio. No Ni el nos Ulchur atrevemos estaba ni con siquiera a eso. repetirlo realmente porque no, eso fue demasiado. Bueno, creo que es hora de comenzar. Está No, bien, No. dale. Sí, tranquilo, sí, porque sabemos que tu mamá escucha este podcast, Emilio. Así que, Silvana, sí. por respeto, Sí me pasa. Bueno, antes de que empezara un poco con el tema que ya lo introduje un poquito, Michelle, ¿nos puedes contar un poquito de ti, así rápidamente, las cosas que nos quieras contar un poco, tu formación y tal? Claro. Bueno, hola con todos. Mi nombre es Michelle Maffei. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, con mención en Ciencia Política y Filosofía de la San Francisco, y tengo una maestría en Seguridad Nacional
y derechos humanos, pero a mí me gusta más decirlo solamente seguridad nacional de la Flaxo. También tengo un diplomado de la UTLA que es en Philosophy, en Politics, Philosophy and Economics, que es política, filosofía y economía. Y tengo también un diplomado de crimen organizado con mención en las Américas por la George Mason University, Inside Crime, que básicamente es donde sacas todos los pocos datos especulativos que hay de crimen organizado en las Américas, más que todo. Genial, una solo dragona. También soy docente universitaria de 2 universidades en Guayaquil, pero lamentablemente porque no soy un spokesperson de las universidades, eso lo puedo decir fuera del podcast de qué universidades soy afiliada. Ok. Iba a decir que fue una fuerte declaración el tema de los datos y que es algo muy especulativo y bueno, es Sí. entendible tomando en cuenta el tema que vamos a tratar un poco el día de hoy, que es seguridad y bueno, ya hicimos un episodio un poco hablando de que literalmente lo de que somos ciudad gótica llegó muy lejos y que literalmente nos volvimos ciudad gótica, pero en ese episodio también mencionamos que se tomaron una serie de medidas en las últimas semanas, meses, que se enfocaban justamente en tratar de sanear esta situación. Y aparentemente, según las cifras del gobierno, y bueno, las cifras que mantenemos y la sensación de la gente, sí hay un cambio, pero la pregunta es, ¿podemos vivir en una situación de guerra para siempre? Porque creo que ni en un sentido económico es algo sostenible. O sea, totalmente. Por ejemplo, justo hace una hora salió un dato periodístico, una columna periodística de primicias que estaba leyendo y que básicamente el gobierno de Novoa estaba mencionando que necesitaba más o menos 3.400 millones de dólares para la guerra contra las drogas. Y que elevando cada punto porcentual del IVA, que se sigue discutiendo si va a ser 13%. Ayer, que ya el 1 de abril nos iba a subir el 15% del IVA. En este momento sacó que no, que va a ser el 13%. O sea, ¿qué mismo? Va a ser el 15, el 13, Sí, 14, pero una sola persona que diga, no que primero el presidente, después el ministro, vuelve a decir el presidente, luego el ministro. O sea, una persona que saque, por el amor de Dios, cuánto mismo vamos a tener que pagar del IVA, porque ya de por sí nadie está feliz de estar pagando más a un Estado totalmente ineficiente, donde la salud es paupérrima y la educación está en el top 3 de países con peor educación en toda América Latina, ni se diga del mundo. Entonces, ¿qué mismo? Pero bueno, el gobierno de Novoa, más de $3.400, 3.400 millones de dólares. De ahí de que por cada punto porcentual del IVA van a poder recolectar entre 400 a 500 millones de dólares. Y al mismo tiempo, por el momento, se dice que el decreto 111, que básicamente es el decreto que nos lanza a tener este conflicto interno, y con 22 bandas terroristas que están teniendo resultados. ¿Hay resultados? Sí, pero no hay resultados en términos de materia de seguridad. Los resultados se están dando en la aceptación del gobierno como de ciertas instituciones. Y al mismo tiempo hay un apoyo general de la democracia ecuatoriana porque están viendo, se puede decir, un estado de guerra y que en efecto ven a los militares haciendo algo que antes no podíamos verlo tangiblemente. Y estos datos se pueden ver porque en enero, justo cuando inició el año, antes del 9 de enero, Novoa tenía una aceptación del 60%, hoy en día tiene una aceptación del 80% según CEDATUS. Al mismo tiempo, según CEDATUS, nos lanza que Policía Nacional en diciembre del año anterior tenía una aceptación del 37% y hoy en día Policía Nacional, siendo una de las instituciones del uso de la fuerza con menos aceptación por ser altamente corruptos en percepción de las personas, hoy en día tiene una aceptación del 60% y Fuerzas Militares volvió a ser la institución con más aceptación, con el 83
con el 83% cerrado directamente. Y después, oh sorpresa, de las Fuerzas Armadas viene la aceptación al presidente y ahí viene la aceptación a la Iglesia Católica, que es 75% en nuestro bello país altamente religioso y conservador. Entonces, ¿estamos viendo resultados? Sí, estamos viendo resultados en gobernabilidad. La gobernabilidad de un país se puede ver en torno a qué tanta confianza los ciudadanos tienen en las instituciones, al presidente y en general la democracia de ese país. ¿Es necesaria para tener una buena democracia? Claro que sí, pero ¿hasta qué punto eso se va a mantener? Porque el militarizar el crimen organizado es básicamente una medida parche. ¿Y por qué lo llamo una medida parche? Porque en el momento que tú empiezas a militarizar el crimen organizado, pones a Fuerzas Armadas directamente al combate con narcotraficantes y o personas que trabajan en el mercado ilícito, que mueve sustancialmente más dinero anualmente que el mismo comercio internacional, lo que vas a fomentar es que Fuerzas Armadas y personas de Fuerzas Armadas empiecen a estar involucrados con estos GDOs o grupos terroristas. A donde yo le apuntaría es a políticas de vigilancias de terceros, que en inglés se llama Third Party Policy, o TPP, o sea, las Third Party Policy, o sea, las siglas. Eso fue una estrategia que se utilizó en Japón con las ordenanzas de exclusión contra los yakuzas. Básicamente, ¿cómo funciona el crimen organizado? El crimen organizado necesita no solamente élites políticas y económicas que sostengan estas estructuras o infraestructuras criminales, sino que necesitan que la población local también trabaje con ellos y que busque la ayuda de estos grupos que trabajan dentro del crimen organizado. Cómo nace la mafia y cómo nacen, por ejemplo, los choneros, los tiguerones, son organizaciones delictivas que prestan servicios privados y que por esos servicios privados cobran un tipo de dinero o favores. ¿Cómo normalmente lo hacen? Dando seguridad, con las famosas vacunas o extorsiones. Yo te doy la seguridad que mi grupo delictivo no va a venir y no te va a robar porque tú me estás pagando $300. Ojo que el momento que alguien acepta pagar alguna vacuna, están muertos. O sea, lo peor que puedes hacer es pagar una vacuna, porque pasan los meses y las vacunas te pueden llegar hasta los $10,000 mensuales. Entonces, no hay ningún tipo de local mediano que te pueda aguantar pagar $10,000 mensuales. O sea, es imposible. Entonces, eso es una forma de venderte seguridad, porque obviamente Policía Nacional y Fuerzas Armadas pueden hacer nada si alguien viene y te extorsiona. Al mismo tiempo, el hecho de que no puedas tener agua potable, electricidad, y al mismo tiempo que no puedas tener acceso a comida porque tus hijos se mueren de hambre por tener una población de pobreza y de extrema pobreza del 27%, que representa 4.5 millones de almas ecuatorianas. Fomenta que niños pequeños tengan que ser parte de estas bandas delictivas para conseguir dinero, como para sacar a su misma familia, como a ellos mismos, de morirse de hambre, o inclusive muchas personas empiezan a trabajar dentro del crimen organizado porque no tienen otra forma de adquirir algún tipo de empleo o trabajo. El gobierno Noboa ha dicho que las medidas con la ley urgente económica van a poder crear 50,000 empleos. Yo lo creo bien difícil. Ecuador, ¿y por qué Ecuador se le hace tan difícil la creación de empleos? No es ni siquiera una cuestión de inseguridad, porque nosotros vemos que México es altamente inseguro, también corrupto, pero también vemos que Colombia es inseguro. Latinoamérica en general es una región altamente violenta e insegura. O sea, ese es un común denominador de toda la región latinoamericana y que es ser latinos. Nosotros somos un pueblo violento y sufrido, solamente cambian nombres. ¿Por qué hay economías mucho más fuertes que la ecuatoriana, como México, Colombia, Argentina? Porque tienen menos inestabilidad política. El hecho de que Guillermo Lasso, bien o mal, nos haya agradado, bien o mal haya hecho bien su gestión, no son las reglas de juego de una democracia. Una democracia o población que sabe lo que es democracia
odiamos a Guillermo Lasso, odiamos a Noboa, odiamos a quien sea que sea el siguiente presidente, ¿qué es lo normal en una democracia que funciona? Eso pasó con la segunda administración de George Bush. La gente lo odió, nunca he visto tanto odio a un presidente como George Bush. ¿Qué hizo la gente? Votó por otro candidato, que fue Barack Obama. ¿Qué hubiese sucedido acá en el caso ecuatoriano? Aguantarnos los 4 años, porque, oh sorpresa, elegimos mal, como siempre, y por Dios no votar por el mismo candidato, sino por alguien diferente. Entonces, el hecho de que a cada rato nosotros tengamos, ni siquiera podamos completar los 4 años de una administración, eso a ojos inclusive del comercio internacional somos un chiste de país. Y es por eso que el riesgo país, indiferentemente que no esté, indiferentemente de la flexibilización de cuestiones laborales como económicas, igual los inversionistas internacionales no van a venir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les va a asegurar que Noboa, si es reelegido, va a terminar sus 4 años de administración? Y es por eso que el riesgo país en Ecuador es tan alto. Y es una cuestión particular, porque el riesgo país solamente es tomado en consideración como loco en Ecuador, como en América Latina. Estados Unidos no sabe qué es el riesgo país, ellos no lo utilizan, Europa tampoco. O sea, es una invención económica que solamente los latinoamericanos utilizan porque les interesa cómo la comunidad internacional nos ve, pero ya es Es notorio como literal, la es comunidad internacional nos literalmente ve al como, Ecuador, somos payasos. es literalmente el buscar quedar bien. Es como nosotros extrapolamos nuestra forma de ser como ecuatorianos, de sí, necesito que el vecino piense que estoy bien y literalmente ponerlo. Y bueno, sí, es algo, es full chistoso porque sí, hay full discusiones alrededor del tema del riesgo país, un poco saliéndonos del tema de seguridad, porque al final del día es un indicador, hasta entre comillas, un indicador que depende de otro indicador externo que puede jugársela de formas muy, o sea, que ni siquiera están bajo nuestro control, porque al final del día tiene una relación con los bonos, ¿no? Para los que más o menos no tengan muy claro, tiene una relación con los bonos de Estados Unidos y al mismo tiempo ese riesgo que maneja Estados Unidos está relacionado a cómo tienen su política monetaria. O sea, realmente no es que depende mucho de nosotros, pero obviamente ahí viene el otro punto, que es cómo, cómo realmente está manteniendo ahorita Ecuador su imagen frente a los mercados internacionales, frente a los otros países, frente a socios comerciales que pueden ser. Pudiéramos hablar un rato ahorita de lo que pasó con Rusia, que, que tiene que ver con seguridad, porque va un poco vinculado a cómo nos estamos relacionando con Estados Unidos. Y también pudiéramos, no sé, sí, perdón, sé que te corté un poco lo que estábamos hablando, pero sí quisiera también avanzar un poco en la idea de qué pasa con esta idea de un plan Colombia en Ecuador. ¿Qué tan eficiente, qué tan efectivo fue en su momento? Y al mismo tiempo, ¿qué tanto puede terminar impactando nuestras relaciones comerciales? Como ya vimos que sucedió. Porque ahorita ya vimos cómo por ahí Rusia dijo, a ver qué, siendo uno de los principales socios comerciales que tenemos. A ver, ojo que, por ejemplo, cuando tú mencionaste que la economía no tiene mucho que ver con la seguridad, totalmente lo contrario. El eje de seguridad no solamente, y eso lo voy a extrapolar, hay dos grandes autores, y voy a ir un poco así como 2 minutos de academia pura. Hay dos autores súper interesantes que se llaman Busan y Weber. Busan y Weber hablan de cómo la seguridad debería ampliarse y la seguridad no solamente debe ser visto en torno militar, al revés. Es muy inusual hoy en día ver cuestiones militares. O sea, se trata de evitar las cuestiones militares porque nadie quiere, uno, gastar dinero en guerra y dos, los costos de guerra son enormes, porque los costos de guerra, guerra tradicional, como la guerra que estamos viendo con Israel y Hamas, o Ucrania-Rusia, son guerras tradicionales que están invirtiendo dinero activamente en cuestiones militares. El gasto no es solamente económico, sino el gasto es en riqueza, no en capital. Y eso es algo que yo siempre hablo muchísimo con mis estudiantes. Lo más estúpido que un país puede hacer es irse a la guerra
y es como que lo último que cualquier país quisiera hacer, porque el costo es riqueza, y la riqueza es mucho más allá que dinero. Tú puedes perder todo tu dinero y eventualmente volverlo a hacer, pero la riqueza es mucho más difícil de retomarla. La riqueza es infraestructura, patrimonio, cultura, educación, personas jóvenes que mueren normalmente en las guerras, cuestiones psicológicas. No me llamaría la atención que los ucranianos después de todo esto no queden con problemas psicológicos de vivir lo que tengan que vivir. Entonces, todo eso es riqueza que es capital humano, y eso es mucho más difícil de volver a tomar, porque un capital humano para crearlo te puede tomar fácilmente 15 años. Capital lo puedes hacer en 2 años. Entonces es mucho más fácil la pérdida económica que la pérdida de riqueza. Pero tiene que ver netamente las cuestiones económicas. Busan y Weber, que te dice, hay que ampliar, y la seguridad no solamente se ve en términos militares, sino que se tiene que ver en términos sociales, políticos, ambientales, económicos y al final militares. O sea, se amplía el concepto de seguridad e inseguridad al mismo tiempo. Entonces, un común denominador, si te das cuenta, los países que tienen economías fuertes, diversificadas, donde el desempleo es bajo, y por tener una economía fuerte y diversificada, los servicios estatales son mucho mejor porque tienen buena salud, una educación más o menos decente, y al mismo tiempo el Estado se ocupa de que medio su ciudad se vea presentable y no parezca Calcuta, porque Ecuador, infraestructuralmente hablando, es un país feo. Sácale Quito, sácale Cuenca, y de ahí el país es un pueblo. Y eso es algo que a mis estudiantes de Guayaquil les tengo que decir. Esperen, Incluso porque Vamos a es que es por verdad. favor, Ouch. repítelo, Eso pero me más dolió un alto poquito. para que todos los guayaquileños escuchen. Es verdad, y eso es algo que a los guayaquileños les duele mucho por cuestiones regionales. Yo viví casi 10 años en Quito, y Quito en términos de infraestructura es mucho mejor planificado que Guayaquil. Tienen un centro histórico, se cae a pedazos también el centro histórico, pero aunque sea tienen algo de infraestructura. Guayaquil es una ciudad fea. Cuenca, de ahí, es la ciudad más bonita de todo el Ecuador, pero es chiquitita. Y el resto del Ecuador es un pueblo. O sea, la infraestructura del Ecuador es una desgracia. Entonces, ahí tú puedes ver los vacíos estatales. El hecho de que Durán, que está cruzando el río de Villa San Borondón, donde hay casas que cuestan $2 millones, se pueden googlear inclusive y ver cuánto cuestan las casas en ciudadelas privadas. Cruzas el río y están los Latin Kings y los chonequiles dándose a bala en un cantón donde no hay pavimentación, no hay agua potable y tampoco hay electricidad. Y de paso hay pobreza. Entonces, el hecho que digan por qué se da el crimen organizado, al revés, me llama la atención que por tanto tiempo, teniendo a Colombia y a Perú como los productores top mundiales de cocaína, el crimen organizado no haya estado aquí desde los 90, como está hoy en día. O sea, tuvimos muchísima suerte, o las personas del crimen organizado fueron estúpidas de no haber venido antes, porque en Ecuador es muy rentable ser criminal, por cuestiones de impunidad, por cuestiones de corrupción, y porque al fin y al cabo la justicia, y no solamente hablando de Ecuador, porque sí, la justicia ecuatoriana es un desastre, pero la justicia a nivel mundial no es para todos por igual. Y eso se puede ver en Estados Unidos y en Europa. Si tienes dinero, tienes más justicia, entre comillas. Entonces, la inseguridad va de mano con varias aristas, inclusive la económica. Si tienes una economía fuerte, no vas a tener tanta inseguridad, porque las personas por default no quieren involucrarse en cuestiones ilícitas. Lo hacen normalmente por necesidad. Ahora, de que no hay élites políticas y económicas que más allá de la necesidad quieren involucrarse en eso, claro que sí. Un gran ejemplo es lo que está sucediendo con Genardo García Luna. Genardo García Luna era el secretario de seguridad de varias administraciones en México, y él está ahorita en un juicio en Nueva York diciendo que no solamente Peña Nieto ni Vicente Fox, pero más presidentes han tenido nexos económicos directos con varios carteles en México. Y eso es un común denominador, porque la mafia rusa es el grupo del mercado ilícito que mueve más dinero a nivel mundial,
porque tienen nexos directos con los oligarcas rusos y por default con Putin. O sea, el hecho de que allá se den ciertas cuestiones que son muy similares a lo que está pasando aquí en Ecuador, o sea, es evidente por qué el crimen organizado también está aquí. Y hay personas que dicen, no, es imposible, ¿cómo es posible? Pero, ¿qué es lo que hace el Ecuador tan especial para que esas dinámicas no se reproduzcan? Si somos corruptos, si somos personas que no tenemos una noción ni siquiera de nacionalismo, el nacionalismo en Ecuador es bien bajo, y de paso, la democracia es una desgracia y el Estado no nos da nada, obviamente vamos a estar involucrados, muchas personas van a estar involucradas dentro del crimen organizado. Ahora, lo que está pasando con Rusia y Ecuador, evidentemente fue un desliz. Ahora, el desliz no es tanto por incapacidad del cuerpo diplomático ecuatoriano. Y esto yo lo puedo decir porque he conocido diplomáticos de varios países por yo ser ciudadana. Voy a hacer un gran ejemplo con diplomáticos de carrera americanos. No son casi nada preparados si los comparamos con los diplomáticos ecuatorianos. Los diplomáticos ecuatorianos saben cómo hablar, tienen una cultura general extraordinaria, saben cuestiones de política, saben inclusive cuestiones de etiqueta y protocolo. Tú le preguntas a un diplomático americano ciertas cuestiones, aunque sean los que están de turno acá, y no son tan preparados como el cuerpo diplomático ecuatoriano. Hay una mala percepción de la diplomacia ecuatoriana y eso es malo también. Ahora, ¿por qué fue un desliz diplomático? Uno, fue un desliz diplomático de la canciller, de Sommerfeld. Ella tuvo que haber dicho al presidente que no se debería mencionar eso, más que todo en medios de comunicación, que eso era chatarra. ¿Y por qué lo dicen chatarra? Porque hay un artículo que prohíbe o una política que prohíbe que cuando un país acepta material bélico de otro país, ese país lo pueda dar a otro país. O sea, el Ecuador no puede dárselo a Estados Unidos porque el material bélico no es ecuatoriano, sino que el material bélico fue entregado de Rusia hacia nosotros. Entonces, ¿por qué lo declaran chatarra? Para hacer un loophole o sacárselas muy coloquialmente y poderle dar eso a Estados Unidos. Pero no es porque de verdad era chatarra. Ahora, ¿por qué digo que fue un desliz al fin y al cabo de Cancillería? No por la falta de preparación, porque cualquier primer secretario, segundo secretario, ministro, consejero le pudo haber dicho. El problema es la verticalidad de la Cancillería en Ecuador. Si alguien de menos rango le dice algo al canciller o a un embajador, te joden tu carrera diplomática y te mandan a Piura a que seas cónsul en Piura. Entonces, la verticalidad es el mismo problema que Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Son estructuras extremadamente verticales, que un segundo secretario que, no sé, es experto en cooperación militar, va a un embajador y le dice, oigan, embajador, esto es terrible desliz decir en medios de comunicación es chatarra. Estoy seguro que alguien, aunque sea un solo cristiano dentro de Cancillería, se le pudo haber pasado por la mente. Pero no lo dicen porque nadie quiere irse a Piura a estar repatriando cuerpos como cónsul. Entonces, ese es el gran problema. Estamos hablando de cómo funcionan las instituciones estatales, no tanto la preparación. ¿Pudo haber escalado el conflicto? Claro que sí. Y es por eso que, oh sorpresa, Noboa, justo en una nota periodística, desistió ya de dar esa chatarra a Estados Unidos, porque si procedía, iba a haber algún problema. Y yo no creo que sea bueno en este momento que Ecuador esté buscando problemas con nadie. Ecuador lo que quiere es mantenerse neutral. Nosotros ya tenemos demasiados problemas internos para estar buscando problemas en donde no deberíamos estarlo buscando. Ecuador es un país no pequeño, pero lamentablemente económicamente irrelevante en el sistema internacional, y nosotros no deberíamos estar diciendo absolutamente nada de ninguna de las guerras que está pasando en el norte global. Eso es buscar pleito por gusto. No sé si Te iba a tengan otra preguntar. pregunta. A ver, No, el Emilio tiene una pregunta. o sea, más bien para dar un poco de contexto, porque me perdí un poco en el sentido de, o sea, habías dicho que cuando hablas de la Cancillería ¿te refieres a la Cancillería de Noboa o te refieres a la de otros gobiernos en concreto? No,
A ver, cuando hablamos del canciller, esa es Sommerfeld, esa es la canciller actual de Novoa. Cuando hablo de cancillería, es la institución, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, normalmente los cancilleres no son diplomáticos de carrera, son normalmente puestos por el político de turno. Ahora, cuando yo hablo de Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es donde las personas técnicas y los diplomáticos de carrera están. Entonces, dentro de los diplomáticos de carrera o dentro de Cancillería, que es el ministerio, hay una estructura muy, muy vertical y eso es algo que no se habla mucho de la estructura diplomática. Vuelvo a reiterar, los diplomáticos de acá de Ecuador son mucho más preparados que los mismos diplomáticos americanos. Los diplomáticos americanos son cuadrados, solamente política exterior gringa y no les interesa ni entender ni saber ningún otro tipo de política exterior. Acá las personas son cultas, pero el problema es que hay una verticalidad enorme. Tú empiezas como tercer secretario, que eres como que la rueda del coche. De ahí subes a segundo secretario, primer secretario, de ahí creo que viene consejero, ministro, embajador. Y cada movimiento te puede costar entre 5 a 10 años. Entonces, por eso, normalmente cuando llegas a embajador, ya eres un señor de 60 años, con facilidad. Y esa verticalidad es lo que prohíbe que, por ejemplo, algún embajador diga, tienes que mencionar que esto es chatarra para evitar este problema con Rusia. Y un segundo secretario, que obviamente es de menor rango, puede saber a fondo esto, pero si va al embajador y no son amigos, porque normalmente no intiman mucho, que no son de su mismo rango, vas y le dices, oye, usted está haciendo terrible error. El embajador, si le caes mal y que tú vayas y le digas estás mal, te jode tu carrera diplomática. Te mandan a tumbes a que estés repatriando cuerpos, así, que es horrible. Nadie quiere eso. Nadie quiere que les hagan daño en su carrera profesional y tiene sentido. Entonces, yo creo que el desliz no fue tanto por la inexperiencia del canciller, porque nosotros estamos acostumbrados a que si eres presidente o eres canciller tienes que ser todólogo, y nadie es todólogo. Yo ni siquiera soy todóloga en cuestiones de relaciones internacionales. Yo solamente me centro en cuestiones de seguridad, por ejemplo. Ese es como que mi nicho, y más que todo crimen organizado, un nicho súper más compacto. Pero nosotros esperamos que todo el mundo sea todólogo. Yo estoy segura que alguien dentro de Cancillería, que es el ministerio, tuvo que haber sabido que lo que iban a hacer iba a producir terrible problema diplomático. Pero o no lo dijeron, o si lo dijeron, ya a ese pobre alma le destruyeron su vida diplomática por ir contra lo que piensen las altas autoridades del ministerio como tal. Me encanta, es como Perfecto. Ecuador siendo Ecuador. Es, es Ecuador en la noche, literalmente. ¿Qué vas a decir, Emilio? De ahí, o sea, quiero ir a la pregunta clásica, media tendenciosa, novelera, pero es un poco obvio hacia dónde voy a ir, pero nos habla mucho del modelo Bukele y salvando distancias, porque obviamente El Salvador y Ecuador son países muy diferentes, bla, 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 bla. Pero en términos de base, ¿se puede aplicar eso en Ecuador? O sea, siendo honesto, podemos hacer lo mismo que Bukele, porque esto es todo, es que Nova debería ser como Bukele, lo mismo que se le decía a Lazo. Salvando las distancias insalvables que obviamente hay entre países, pero la base, ¿se puede hacer eso en Ecuador? ¿Funcionaría? A ver, el crimen organizado por default varía de región en región. Tú puedes ver, por ejemplo, las mafias italianas operan diferente en Italia. Los yakuzas solían operar diferente también en Japón. Los yakuzas más que todo se involucraban mucho en todo lo que era entretenimiento, por ejemplo, para hacer muchísimo dinero. La Bratva, que es la mafia rusa, en cambio, obtiene diferentes mercados. Ellos utilizan muchísimo el mercado de la heroína, porque en Rusia hay muchísimo consumo de heroína, muy interesantemente. Entonces, en cada región el crimen organizado se ve exponencialmente diferente. Y por default, lamentablemente, el crimen organizado también es diferente de país en país, indiferentemente que esos países puedan tener fronteras en común. Y es por eso que no hay un
una estrategia o una estrategia en común que pueda ser reaplicable en todos los países iguales, por igual. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Japón, pero tendríamos que reestructurar esa estrategia en ciertas cosas para que pueda funcionar dentro del Ecuador. Las estrategias de Japón eran extremadamente fuertes. Entonces eran extremadamente de mano dura, pero eran hacia la población. Si tú te involucrabas con alguien dentro del crimen organizado, tú perdías por poco todos tus derechos ciudadanos. Entonces eso cortó el nexo entre ciudadanos y el crimen organizado y básicamente fue imposible para ellos seguir haciendo dinero. En Italia, por ejemplo, el hecho de que un mafioso, digamos, Fito, tenga hijos, los cuales tiene, los padres perdían automáticamente la patria potestad y los hijos tenían que ir directamente a orfanatos. Y en Italia eso de una forma fomentó que las mafias empiecen a dejar de tener tanto poder, porque las mafias, como aquí, eran una cuestión de linaje. Es decir, si tu padre era mafioso y se moría tu padre, los hijos eran los siguientes en línea, lo que pasó básicamente con el Chapo Guzmán y después quedaron a cargo los chapitos, por ejemplo, Oviedo Guzmán. Entonces, eso también sucede aquí en Ecuador. Ahora, en el caso de Bukele, no es totalmente replicable en el Ecuador. Yo creo que nosotros tenemos que ver qué es lo que ha funcionado en El Salvador, qué es lo que ha funcionado en Italia, qué es lo que ha funcionado también en Japón, qué es lo que ha funcionado en Corea en ciertas cuestiones también del mercado ilícito y aplicar ciertas políticas públicas que puedan ser replanteadas y reutilizadas en el caso del Ecuador. Todas las políticas públicas pueden ser reutilizadas en el caso del Ecuador, no, no todas, porque hay ciertas políticas que no van a poder ser usadas. Por ejemplo, políticas públicas que vayan en contra del mercado ilícito en cuestiones de entretenimiento. Nosotros no tenemos ese problema, entonces no lo necesitamos. Ahora, en el caso de El Salvador no tenía el mismo problema que Ecuador de las cárceles. Las cárceles son los centros de operación del crimen organizado aquí en Ecuador. Y las cárceles en Ecuador han tenido presencia fuerte de cárteles mexicanos desde el 2017, y eso Policía Nacional lo sabía. Y al mismo tiempo de los albaneses desde el 2001. Entonces es una cuestión ya de décadas, incluso se podría decir. El Salvador, las maras, como el barrio 18, porque eran dos grupos, nosotros tenemos 22, en El Salvador eran dos grupos, ellos no tenían las cárceles cooptadas. Y al mismo tiempo, las maras, como el barrio 18, fomentaban la criminalidad en las calles y operativizaban dentro de las calles. ¿Estaban dentro del mercado ilícito? Sí. Ellos trabajaban con ciertos cárteles mexicanos para el tráfico de drogas, pero El Salvador es usado tanto como país de tránsito de la droga, no tanto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que prefieren los cárteles mexicanos o los cárteles también en Colombia es lanzar directamente la droga, no solamente ya hacia Estados Unidos de Europa, pero lo más al norte posible. Y lo más al norte posible, cuando no pueden llegar directamente a Miami, por ejemplo, que básicamente llega la gran mayoría de coca a Estados Unidos es vía el puerto de Miami, normalmente llegaban hasta México. Entonces Centroamérica no es tanto ya un país de tránsito. Antes solía serlo en la década de los 80, pero hoy en día, debido al comercio internacional, debido inclusive al mismo canal de Panamá y el comercio ilícito, todo lo que tratan de mandar de droga lo hacen vía containers. Y esto es un dato internacional. Los cascos, se me fue, perdón, el término porque no soy mucho de cuestiones de buques ni de barcos de containers, pero los cascos de los barcos en el comercio internacional, que son los barcos que llevan todos los containers que vemos, inclusive cuando vamos por ejemplo, por Santa Elena, que están por ahí, los cascos antes los aseguraban, porque de vez en cuando se te podía romper un casco y eran extremadamente caros. Y los cascos, depende qué tan grande es tu casco,
para que te aguante un peso determinado. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 5 años? Y no solamente con los buques containers que llegan y salen del Ecuador. Estos son con los buques containers alrededor del mundo, que ya no hay ninguna empresa que te asegure esos cascos. Se están rompiendo. Oh, sorpresa, ¿por qué? Porque te declaran un peso, digamos que, no sé, tu peso es 200 toneladas en el barco. Oh, sorpresa, se dan cuenta que no hay 200 toneladas, sino que hay 400 toneladas. Y esas 200 toneladas extras, ¿de dónde salen? Si ya están pesados los containers. Es porque cuando los pesan y los dejan en los puertos, es donde van los grupos delictivos y contaminan todo, de droga, de tráfico de fauna y especies, y de vez en cuando inclusive de personas para trato y tráfico por motivos de explotación sexual. Entonces, claro, todas las cuestiones ahí ilegales es lo que hacen que los buques empiecen a pesar más y se te rompan todos los cascos. Entonces, si se dan cuenta, el crimen organizado como tal es una cuestión global. Ahora, tomando en consideración lo que pasa en El Salvador y Bukele. Bukele hoy en día tiene a 1% de toda su población en las cárceles. Tiene una cárcel que está a kilómetros de la capital, donde hay policías sin rostro, donde hay un hacinamiento brutal en cada celda. Las condiciones, cómo se ven las condiciones en esta cárcel de El Salvador, son muy malas. Por cada celda hay más o menos como 60 reos. ¿Y qué es lo que está pasando? Oh, sorpresa, tenemos estas medidas de mano dura de Bukele que por el momento están teniendo algún resultado. Hay gente que está diciendo también que sí, El Salvador es mucho más tranquilo. La tasa de homicidios de 29 por cada 100.000 habitantes bajó extraordinariamente desde el 2019 hasta el 2023. El 2023 El Salvador tenía más o menos como una tasa de homicidios del 6 por cada 100.000 habitantes, que es básicamente un milagro. El gran problema es que El Salvador no tenía tantas bandas, no tenía ni siquiera el mismo tipo o la tasa de homicidios que hoy en día el Ecuador tiene. Nosotros tenemos una tasa de homicidios del 46.5, no del 29. Al mismo tiempo, no tenía vecinos que eran productores de coca, y El Salvador, al fin y al cabo, no tenía un problema de cárceles. Entonces, estamos viendo el crimen organizado en otro país. Y la misma receta de El Salvador no va a ser aplicable aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque para que se dé el crimen organizado, tú necesitas falencias estructurales, culturales y estatales. Y las falencias culturales, estructurales y estatales es imposible que sean idénticas aquí en Ecuador como en El Salvador. Hay diferentes culturas, hay diferentes formas inclusive de cómo se llevan las instituciones, e incluso la concepción de lo que es democracia en El Salvador como aquí en Ecuador es totalmente diferente. En el Ecuador hay lamentablemente una cuestión cultural bien particular que estando en Argentina, que es otro país latinoamericano, ni siquiera Estados Unidos ni el norte global, borremos eso porque la cultura no se parece en absoluto. Estando en Argentina nunca he visto en Argentina. En Argentina la gente sí hay un tipo de confianza, o sea, tú saludas con tu vecino, no crees lo peor de la otra persona. Ecuador está en el top 3 países con menos confianza interpersonal, o sea, el ecuatoriano promedio es un paranoico. Entonces, eso es un problema enorme que muy posiblemente en El Salvador no lo tengan. Yo creo que ahí, bueno, tengo full preguntas realmente, pero voy a tratar de sintetizar en unas 2 preguntas más o menos. Mencionaste Argentina, me parece full interesante porque aquí viene una de las cosas que a mí me pareció más anecdótica y no sé, al menos en mi casa generó full discusión, que fue la brillante idea que tenían de que una persona tatuada no podía ser policía. O no sé cómo llamarlo, ese tema de que si tienes tatuaje no puedes ser policía. ¿Y por qué Eh,
lo relaciono con el tema Perdón de que te Argentina. interrumpa, es que yo quiero ahí atacar directamente. Yo creo que el hecho de que alguien tenga tatuajes y no pueda ser policía es lo peor que se puede hacer, no en términos de discriminación. A mí ahorita no me interesa eh, cuestiones de derechos humanos a los PPLs ni cuestiones de discriminación. Hablemos netamente de cuestiones de seguridad. Es una mala percepción que persona con tatuajes está dentro de una GDO o banda delictiva o trabaja para el crimen organizado transnacional. 50% de los yakuzas en Japón no tienen tatuajes. Antes sí, había un común denominador. Oh, sorpresa, se dieron cuenta que era una forma fácil de distinguir si eran yakuzas o no. Un gran porcentaje de personas que siguen activas en las maras en El Salvador, como en el barrio 18, siguen activas en las calles. Otra cuestión es que ya no están tan activas, oh sorpresa, por todas estas políticas de mano dura. ¿Qué va a pasar en el momento que Nayib Bukele ya no pueda seguir en el poder o no tengan un presidente que pueda sostener todo este aparataje? Porque no solamente las políticas de mano dura, también tienen políticas de tejido social con Marroquín, por ejemplo, que me parece un tipo muy interesante y se puede decir que soy un poquito una fanática de lo que él cree. Marroquín es repleto de tatuajes, por si acaso, y él trabaja como director de tejido social. Yo tengo tatuajes y por el momento no me involucro con el crimen organizado tampoco. Y los mareros y las personas del barrio 18 no todos tienen tatuajes. Las personas de la Bradba tampoco. Las personas de la mafia albanesa tampoco. Las personas de la mafia italiana tampoco. Entonces, es una mala concepción y ahí hay un problema inclusive de inteligencia. Y lo peor que puede tener un país si de verdad quiere hacer algo contra el crimen organizado transnacional es no tener buena inteligencia de cómo, uno, operan las bandas, dos, la territorialización de la criminalidad. Aquí en el Ecuador deberíamos saber qué bandas tienen el control de qué cárceles, qué provincias están bajo control de qué GDOs, qué es lo que cada GDO hace, porque no todas hacen tráfico de coca, algunas pueden estar traficando fentanilo, pueden estar traficando marihuana o pueden estar traficando personas con mucha facilidad. O inclusive armas, porque el cartel Jalisco Nueva Generación ahorita está migrando al tráfico de armas y, oh sorpresa, todos los que son los lobos y los tiburones están con relaciones directas al cartel Jalisco Nueva Generación. Quisiera yo saber qué es lo que hace cada banda aquí en el Ecuador y al mismo tiempo cómo son sus métodos de extorsión y si en efecto tienen todos tatuajes o no, porque hasta este día inteligencia no te dice cuáles son los tatuajes de un chonero, ni un chone killer, ni de un cartel de las feas, ni de los águilas, por ejemplo. No te dicen eso. Entonces, ¿hay un problema de inteligencia? Sí. Y eso no es porque no hay las personas capaces para sacar esa información, es porque no se les pega la gana al Estado. Ahora Sí, la sí, verdad. sí, sigamos con lo de Es que, Argentina, perdón, es que es es un que, error gravísimo decir eso de los sí, tatuajes. es que es muy chistoso porque en Argentina tú ves gente que tiene full tatuajes metidos en la policía, las seguridades de los museos, en rastas, o sea, tú ves como que una diversidad muy grande que acá no existe justamente esa, por esa percepción que se tiene. Y bueno, ya para cerrar, como que las preguntas era simplemente, ¿qué sucede cuando un país comienza a incautar más droga? Se ha discutido mucho de que si es porque realmente mejoró la capacidad que tenía la policía, mejoró las estrategias, mejoró la inteligencia, o simplemente porque hay más droga y se encuentran con ella. Como que existe hay una discusión un poco, diría, extraña, porque siempre es como, no, están incautando más droga, no porque hacen mejor su trabajo, simplemente hay más droga. La droga que, o sea, como no hay el dato certero de cuánta droga se exporta en total versus cuánta droga se incauta versus cuánta droga se produce, o sea, no tienes un porcentaje claro, no se sabe a ciencia cierta, pero más o menos, ¿qué has encontrado en ese tema? Sí, lamentablemente cuando hablamos de crimen organizado por la ilegalidad de la situación, me da muchísima pena que muchas personas que hayan tenido
comunicaciones con Fito, por ejemplo, con Norero, no pudieron haber sacado tal vez esos datos, hubiese sido bien interesante tener datos más certeros. Pero sí, ningún grupo que está dentro del mercado ilícito te va a lanzar datos concretos porque es una competencia. Nadie quiere dar información perfecta. Pero el problema del crimen organizado, aparte de la ilegalidad de sacar y la dificultad de sacar esa información, nosotros trabajamos con aproximados. Y esos aproximados son en base a las decomisiones que los países más o menos hacen. Normalmente los datos que uno trabaja dentro del crimen organizado, los más exactos solamente representan el 40% de lo que de verdad sucede tras bambalinas en el mercado ilícito. Entonces, no representan ni siquiera un porcentaje alto, solamente son aproximaciones. Ahora, la aproximación del Ecuador hasta el 2023 no me llamaría la atención que este año incremente y cada año vaya incrementando, es que nosotros de costas ecuatorianas sacamos más o menos 800 toneladas de droga anuales. No me llamaría la atención que eso sea muchísimo más en la vida real, porque vuelvo a reiterar, esta es la aproximación que se tiene. En el estado de excepción que ya vamos teniendo con el decreto 111 más o menos mes y medio, se ha decomisado 52 toneladas de droga. Al mismo tiempo, hace una semana atrás, hubo una decomisión valorada en $2 millones, si no estoy mal, creo que en Ventanas por la provincia de Los Ríos. Cuando se decomisa y el Ecuador ahorita está en noticias internacionales, porque el Ecuador ahora en las noticias internacionales salimos, y salimos siempre por cuestiones de droga o de crimen organizado. O sea, ya Colombia no es, sino es Ecuador. Hablan de que Ecuador es el país número 1 hoy en día que está decomisando droga. Cada vez que sucede eso, lo veo con una cara de decepción, porque no es que están haciendo bien su trabajo, sino que se está moviendo más droga. Y eso es un común denominador. La droga es tan rentable que no importa cuánto el Estado pueda decomisar, porque la droga y el mercado de la droga, y más que todo hoy en día las drogas sintéticas, tienen una rentabilidad enorme. El kilo de coca que aquí en Ecuador puede costar $1.500, eso es coca pura, en Estados Unidos, ese mismo kilo de coca termina valiendo $45.000. Entonces la rentabilidad de ese kilo de coca es extraordinaria. No me importa cuántos kilos de coca yo tenga que producir si me decomisan $2 millones, porque yo sé que mi rentabilidad es mucho más allá de $2 millones. Solamente aquí en el Ecuador la aproximación es que se mueve más de $40.000 millones del mercado ilícito anuales. Entonces, ¿a mí qué me importa que me estén decomisando $2 millones? Si yo tengo $40.000 millones, ¿a mí qué me importa que perder $2 millones? No representa nada, representa como, no sé, $5 para cualquier cristiano. Entonces, ¿cuánto se empieza a decomisar? No necesariamente, y la gran mayoría de veces no representa que el Estado está haciendo un buen trabajo o hay un buen trabajo de inteligencia detrás. Es simplemente que hay una producción enorme de coca, y la producción enorme viene directamente desde Colombia más que de Perú. ¿Por qué el Ecuador empezó a tener tantos problemas con el tráfico de coca y el consumo? Porque cada vez que se trafica, ¿qué es lo que hacen las bandas locales? Muy interesantemente, empiezan a cortar la coca. ¿Qué significa cortar la coca? Porque como bandas locales tienen que hacer el tráfico interno y después lanzarlo a puertos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a mezclar la coca con aspirina, tiza, pintura, cualquier cuestión que ellos puedan hacer. ¿Para qué? Cortar la coca y que ellos quedarse un poco con droga para producir ciertas cuestiones como consumo interno. Y eso es un problema que no se habla mucho del crimen organizado aquí en Ecuador. Cuando sucedió lo del 9 de enero, salieron millones de memes diciendo: el norte global debería dejar de ser adicto porque sus adicciones nos están costando nuestra inseguridad y nuestras muertes. Pero, o sea, a mí me parece que un ecuatoriano promedio que empieza a poner eso es muy doble cara, porque
yo he visto full consumo en Cumbayá y en Villa San Borondón en todas las fiestas. Entonces, ¿de qué consumo y drogadicción del norte global están las personas culpando? Si acá también la gente consume, y consume durísimo. Entonces, no es un problema solamente de allá, es un problema también local. Pero durante la pandemia empezó a haber la producción de coca masivo en Colombia. Y se dieron cuenta que en Colombia tenía un problema de cómo sacar la droga desde Colombia vía los buques container, porque claro, el comercio internacional cerró, paró durante la pandemia y todos los lockdowns que había alrededor del mundo. Paró y se estancó todo. No obstante, la producción de coca siguió. Y llegó un momento que en Colombia ya no tenían dónde almacenarlo. Entonces, ¿qué dijeron las bandas y los cárteles colombianos como mexicanos que también trabajan en Colombia? Necesitamos buscar otro país donde podamos almacenar la droga, porque nos cuesta menos almacenarla y esperar a que el comercio internacional vuelva a suceder y después sacarla, que simplemente destruir esa coca y ya no estar cultivando todas las plantaciones de coca. Y vieron al Ecuador como el lugar perfecto. Entonces pagaron a estas bandas locales en dinero por un momento y eso ayudó a que estas bandas locales empiecen a adquirir nuevos miembros por el dinero. Y después de un tiempo se dieron cuenta que era incluso mucho mejor ya no pagarles en dinero, porque es en dólares como les pagan a las bandas locales aquí. Les empezaron a pagar en droga también. Entonces, eso es lo que fomentó que las bandas actuales nacionales tengan tanto poder, estén tan armados, tengan tanto dinero y que tengan muchísima influencia, no solamente en las comunidades más vulnerables, sino influencia también a nivel de Estado. Ahora, no quiero solamente culpar al Estado de ser corruptos. La gran mayoría del lavado de activos que tienen que hacer todas las bandas locales para hacer toda su gestión ilegal rentable, todo y la gran mayoría casi de lavado de activos se da en el sector privado. Y normalmente en el sector privado todo lo que es carros de lujos, inmobiliaria, también en el mercado de diamantes y del oro, en petróleo y dentro de la banca, que está linkeada con la banca internacional. Y todo eso es del sector privado, no es el sector público. Entonces, cuidado, alguien diga es que es problema del Estado porque el Estado es corrupto. Vuelvo a reiterar, cada vez que se investiga más del crimen organizado, más uno se da cuenta que menos se cree en el crimen organizado transnacional y más hay que creer en las élites transnacionales criminales. Y son élites políticas y económicas. Entonces, eso es todo lo que se podría recapitular en general de las decomisiones. No crean tanto que están haciendo bien su trabajo porque estamos viendo que hay vacíos de inteligencia enorme y si ni siquiera pueden saber qué tatuajes representan a cada grupo delictivo, yo creo que con mucha dificultad van a saber cuáles son las rutas de tráfico de drogas, porque las rutas de tráfico de drogas cambian a cada rato. Tú no puedes mantener kilos de coca en un mismo lugar más de 24 horas y siempre tienes que tener casas diferentes y tienes que tener diferentes trayectorias. ¿Para qué? Para que otros grupos delictivos no se te roben la coca. O sea, el peor enemigo de los choneros o de los lobos no es el Estado ecuatoriano, ni Policía Nacional, ni fuerzas militares. Son otros GDOs que se pueden robar la coca para ellos venderlos. Entonces, es bien difícil saber dónde guardan la coca y cuáles son las rutas internas. Muchas gracias por esta explicación, ha estado muy muy heavy, he aprendido mucho. De hecho, este capítulo se va a llamar Narcotráfico 101 para que todos aprendan. Así que muchas gracias, Michelle, por eso. Yo No, también te gracias diré a ustedes y gracias por esperarme también. diré que Narcotráfico 101, dice el Emilio. La gente va a creer que estamos aquí enseñándoles cómo narcotraficar. Un gran amigo introducción. de muchísimos años me dice, tú les estás enseñando a tus estudiantes cómo formar su propia banda delictiva. Y esto es un común denominador. Yo creo que si quieres pelear o prevenir algo, tienes que saber cómo armarlo primero. Y eso es lo que alguien que se especializa en crimen organizado tiene que hacer también. Y al mismo tiempo hacerlo lo más fácil
o lo más entendible para las personas, porque es un fenómeno que a mí me ha costado 5 años poder entender. Entonces, si hablas a alguien que no tiene nada que ver con seguridad, no sabe lo que es ni siquiera una amenaza y no sabe las cuestiones de seguridad más básicas, como por ejemplo, qué es un conflicto bélico o cuándo, no sé, no es un conflicto bélico, peor van a entender un fenómeno que recién ha tenido un boom desde los años 80. Es un fenómeno relativamente nuevo, que todavía está en proceso de seguir descubriendo más cuestiones internas de cada banda. Genial, Michelle. También diría que muy valiente de tu parte, eh, primero decir que Guayaquil es una ciudad fea y segundo decir a la élite guayaca que se mete cocaína, que no está fuera de la verdad, porque es verdad, pero qué valiente de tu Ojo que parte. no es solamente la élite de Guayaca, es la élite también de Quito, la élite de Cuenca, y sí, la gente ama las drogas aquí en Ecuador también. Y eso se puede ver desde en los conciertos hasta en las fiestas de casa. Y eso es lo penoso. Yo tengo muchos conocidos en todas estas ciudades en el Ecuador y les digo, sí saben que ustedes financian el crimen organizado, dejarían de utilizar droga y si pueden poner esto último en el podcast sería excelente. A nivel mundial, el 92% de las personas, de los consumidores a nivel nacional que financian al crimen organizado y el tráfico de narcóticos, el 92% consume para tener un buen tiempo, es decir, consumidores sociales en general, y solamente el 8% son adictos. Entonces, hay un problema de la gente se queja tanto del crimen organizado y al fin y al cabo lo están financiando. Y muchos conocidos me han dicho que no dejarían de consumir. Y yo digo, para todo hay un costo, siempre, hay un sacrificio. Y creo que el hecho de que las personas sean un poquito más conscientes del consumo y también al fin y al cabo nadie debería estar perdiendo tantas neuronas. No creo que la gran mayoría de personas tenga tantas neuronas para perder. Deberían darle un doble, deberían pensar 2 veces si financian o no financian a estos grupos dentro del mercado ilícito. Y sí, no, no, lo entiendo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, especialmente siendo una persona que está adicta a la Coca-Cola y que le da dinero a la Coca-Cola, así que muy relacional con un tema menos dañino solo para mí, pero no para los demás. Pero bueno, Está para bien. ir cerrando, Michelle, para destensionar un poco de los temas complejos, nosotros tenemos una pequeña costumbre de hacer una pregunta muy random, a veces muy fuera del lugar, para un poco destensionar y reírnos un poco. Así que Está Ricky bien. va a hacer esa pregunta, la pregunta random de este capítulo. A ver, la pregunta random va a algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Así que eh, nosotros tuvimos un poco más de tiempo para pensarlo, entonces tal vez vamos a, si necesitas tiempo, podemos nosotros hablar de nuestras respuestas. Pero la pregunta es, si es que el mundo se fuera a terminar en el 2024, ¿tú cómo crees que se terminaría? Yo creo que se terminaría con Putin lanzando una bomba y después Estados Mm, Unidos a una bomba, porque no somos tan inteligentes ni tan extraordinarios para que los alienígenas vengan y nos maten, porque ya eso lo pudiesen haber hecho hace mucho tiempo atrás. Nos ven claro. como monitos salvajes. Entonces, yo creo que un invierno nuclear. Y como el invierno nuclear va a ser para el norte global, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros pobres latinoamericanos? La peor muerte posible, radiación. Nos sale un tercer brazo y vamos a morir tipo a lo Chernobyl, así. Qué denso. O sea, va a haber una película post-apocalíptica situada en el Ecuador. Sí, sí, yo creo que eso sería como el mundo terminaría. Muy bien, es una buena opción clásica, combinando dos miedos clásicos, la destrucción atómica y de ahí también le metiste ahí un poco eso de las mutaciones, de los zombies, casi Sí, un poco más, sí. ajá.
Sci-fi me gustó, Sí, me gustó. yo creo que el ser humano es suficientemente estúpido para lograr su autoaniquilación. Entonces, sí, yo sí creo Gracias. totalmente posible. En Déjame especial decir, porque la gran mayoría de presidentes a nivel mundial no son lo mejor de lo mejor. Votamos siempre por los más locos. Trump y otras entidades nacionales que preferible no nombrar. Sí, a Trump ya mismo le toca ver vuelve. si es que puede retornar, ajá, así que eso va a estar Qué denso. interesante este año. Oye, ese es otro tema que Ujú. en algún punto deberíamos hablar de cómo se volvió tan extremo que llegamos a candidatos como Milei, pero bueno, ese es creo que un punto aparte. No sé si ya grabamos de eso, pero déjame decirte que también fue mi respuesta. Yo creo que todo va a terminar con una bomba. Me parece también como que lo más lógico, pero la respuesta del Emilio estuvo también medio interesante. No, yo sigo pensando que lo de la bomba nuclear es como que sí, podría pasar, pero no, me gustaría pensar que no quieren llevarnos a ese punto porque ninguno de los dos se quiere morir. Es como que muy extrema para querer hacer eso, pero es verdad lo que dice. Yo pienso Además, que más va a ser en teoría como, ya sobrevivimos a la Guerra Fría, así que, no sé, hay ciertas cosas que tal vez nos indican que no vamos a morir de una guerra nuclear si es que no morimos después de la crisis cubana y todas las otras cosas que pasaron. y sí, ajá, yo pienso que va a ser un final Una más de nueva los Don't pandemia. Look Up. Un asteroide. No, yo no creo, porque el ser humano es, si te das cuenta, hay un común denominador del ser humano. Cuando estamos en un momento como que de tensión, siempre, o sea, hacemos algún tipo de freestyle y lo resolvemos. Eso es como un común denominador. Pero cuando literalmente el ser humano es estúpido, nos autosaboteamos. Y eso es un común denominador. O sea, yo soy muy constructivista dentro de relaciones internacionales, que es una teoría. Yo creo que históricamente, quienes han sido los responsables de que imperios se vengan abajo o la destrucción inclusive de comunidades enormes es el mismo ser humano. Yo genuinamente creo que un desastre natural yo sería tipo Armagedón, así, mandamos ahí a que exploten el bendito asteroide. O una nueva pandemia, sacamos una nueva vacuna, así tengamos un chip adentro, como muchas personas que no querían ponerse la vacuna especulaban que tenían un chip. Yo creo que el ser humano, al fin y al cabo, es suficientemente estúpido para literalmente erradicarnos a todos. Entonces, yo creo que es más por allá. Yo creo que Putin o algún ente un poco no en sus cabales lanza alguna bombita nuclear y invierno nuclear. Y acuérdate que durante la Guerra Fría, muy interesantemente, en los años 60, teníamos los políticos más ilustrados que en la época moderna pudimos haber tenido. Khrushchev era un premier súper bueno para la Unión Soviética. Teníamos a los Kennedys, teníamos a Martin Luther King, mal o bien teníamos también a Malcolm X, más o menos en ese tiempo también teníamos inclusive a Gandhi, más tiempo, menos tiempo, o sea, justo en esas como que décadas de los años 60 teníamos a personas extremadamente ilustradas. No teníamos ¿Quién a teníamos en payasos el como hoy en día Ecuador? teníamos. ¿Quién teníamos En los en el años Ecuador como 60, presidente? Ajá, es una No buena estaba la pregunta. dictadura Sixto Durán, militar. creería. No, la dictadura militar entró finales de los 60, inicios de 70, más o menos. Al principio de los 60, creería, el último gobierno antes de la dictadura era de Sixto. Entonces estoy segura que durante la crisis de los misiles posiblemente teníamos a Sixto Durán. Puede ser. O no, no Sixto Durán, sería ay, pero se me fue. No Sixto Durán, sino creo que Velasco Ibarra, perdón, Velasco Ibarra. Yo quería encontrar si había alguna lista en... Sí, Y estoy sí debe segura que haber, de pero... ley. Por ejemplo, Velasco Ibarra murió en el 70 y... Sí, términos presidenciales. Tuvo un término presidencial en el 68 hasta el 72. Y Velasco Ibarra tuvo 5 administraciones.
y no todas las pudo terminar a tiempo, por si acaso, porque siempre le hacían golpe de Estado o simplemente él ya no quería ser presidente. Pero fue Velasco Ibarra, el último presidente antes Sí. de la dictadura militar con bombita. Era la ilustre mente que teníamos en el Ecuador en ese tiempo. O sea, Velasco Ibarra fue el primer populista del Ecuador, por si acaso. Tenía un discurso extremadamente populista y eso es algo que tendemos a olvidar. Pensamos que Bucaram fue el primer populista como tal, con todo lo de los pelucones y ahora y el loco que ama. No, Velasco Ibarra fue el primer populista como tal. Es porque no tuvieron una buena clase de historia, honestamente, en mi colegio. Que obviamente Habló era el así, Oye, que era porque yo oye, fui en violento. no, colegio. no le des respeto a... ¿Cómo se llamaba el profe? Oscar. Sí, Sí, era el no le faltas El Oscar. el respeto, solo porque tú pasabas dormido en todas las clases. Oscar. Wow, ¿Con a con mí qué siempre cara me puedes encantaba la venir a historia. ¿Con qué cara A puedes mí venir a siempre me criticar encantaba la historia? historia. Otra cosa es que a mí siempre me encantaba la historia. Otra cosa fue este último año de secundaria. Pero esto es un ataque muy gratuito que es verdad, pero que no tiene nada que ver. Pero, En fin, Sí, hay ojo, a hasta mí no me prueba ha gustado fotográfica. casi ningún presidente de la historia del Ecuador, pero lo único que sí es rescatable de Velasco Ibarra es que era un tipo muy letrado y te hacía discursos muy buenos, eso sí. Y es algo que no todos los presidentes actuales lo pueden hacer. Y de ahí, aunque sea en términos de Estados Unidos y las potencias, tenían personajes extremadamente interesantes, que hay un gran discurso que es mi discurso favorito, porque eso es una pregunta que muchísimos internacionalistas o politólogos entre colegas nos hacemos. ¿Quién es tu presidente favorito o tu spirit animal político? El mío es uno que no muchos se acuerdan, pero cabe recalcar mencionarlo. Bobby Kennedy, el hermano menor de John F. Kennedy. Robert Kennedy, y él tiene un excelente discurso que es mi discurso favorito, que se llama The Mindless Menace of Violence, la amenaza violenta sin lógica de la violencia, así se llamaría en traducción al español. Y fue el discurso freestyle, o sea, sin papel, sin leer nada, que dio en el momento que se enteran que Martin Luther King fue asesinado. Y creo que es un discurso que si las personas que nos están escuchando ahorita o ustedes les interesa un poco de historia, deberían leerse ese discurso y es muy aplicable a lo que está pasando hoy en día en el Ecuador, se podría decir. Entonces es un discurso extraordinario. ahí está una buena recomendación de Michelle. Y solo diciéndole rápidamente que me parece muy curioso que decía que durante la Guerra Fría teníamos políticos muy ilustrados, que es verdad porque ahora hemos tenido a Trump, hemos tenido a Boris Johnson en el UK, hemos tenido a, bueno, multitud de personajes y encima tenemos a TikTokers, influencers, bla, 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 bla. Así que así de bien nos va. Así que muy acertado por ese lado. Michelle, muchas gracias por haber venido. Ha sido algo muy educativo. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias por esto. Obviamente siempre estás bienvenida a volver para el tema que tú quieras, si es que te ha gustado el formato y todo eso. Así que muchísimas gracias. No, Y no sé gracias a si los ustedes, chicos de también verdad. quieren decir algo. Fue un placer y en efecto, cuando ustedes me quieran, un gusto total y si estamos en Quito deberíamos hacer uno face to face totalmente, sería extraordinario. Y me gustó su formato y no fueron para nada políticamente incorrectos, déjenme decirles. Entonces, la próxima tiene que ser con unas cervezas, creería yo. Es que Ah, sí, yo apoyo. porque ya lo hiciste tú por nuestra parte atacando a los guayacos y a todos los, Es verdad, casi no toda la fue humanidad. necesario. No fue Sí, sí, necesario. obviamente. Sí, no tuvimos que hacer nada esta vez. Te agradecemos por eso también, por hacerte cargo de los otros asuntos del podcast también. Eso es bueno. Así que sí, chicos, algo más, no sé, alguna cosa.
Dicho, No, joder, más que nada perfecto. decir gracias. Espero que la gente se dé el tiempo de escuchar todo el podcast. Yo sé que la gente tiene como que un poco dispersa la atención, pero creo que realmente vale la pena si les interesa aprender un chance de cómo, de este tema de las economías informales, que es un problema global principalmente, no es algo que nos sucede solo a nosotros, pero a nosotros siempre nos va a dejar una anécdota chistosa. O sea, siempre el día después vamos a tener alguna anécdota un poco graciosa que contar, por más trágica que sea la situación. Es algo rescatable de Ecuador. Bueno, muchas gracias igual. Gracias a Y ustedes. esperamos tenerte de vuelta pronto. Por favor, sí. Les mando un abrazo y gracias por atender. Sí. Chao, Cuídate chicos. mucho. Muchas gracias Chao. a la audiencia. Nos vemos pronto a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Obviamente esto estaba grabando con muchísima antelación, así que no sé lo que sigue después de este episodio. Te van a enterar el día que salga. Muchas gracias, Michelle, y nos vemos en la próxima. Chao.